Buenas tardes, buenos días. Somos Gonzalo y Daniel y bueno, queremos hacer un vídeo para reflexionar entre todos sobre un tema que creo que es importante en la sociedad, que es adoptar la posición de víctima y las consecuencias que ello tiene. Queremos que este canal sea un lugar de diálogo, del diálogo filosófico, un lugar donde se reivindica el valor del intercambio de ideas, el arte de conversar y el arte de reflexionar. Así Sí. es que, nada, Gonzalo, ¿tú cuál dirías que es la primera consecuencia Bueno, de adoptar el papel de víctima? En el vídeo vamos a ver 5 consecuencias y una vez que hayáis visto el vídeo podéis volver atrás e ir apuntando, tomando nota sobre las 5. Entonces, la primera consecuencia de vivir en lo que llamamos modo víctima, o sea, en una posición vital donde una persona se considera que es víctima de otros, puede ser víctima de la sociedad, del gobierno, de la pareja, de la expareja, de la familia, de los padres, etc., que en el fondo es víctima de sí misma. La primera consecuencia es que le da el poder a otro, le da el poder a alguien externo a sí mismo, donde esa persona, si tú te colocas en la posición de víctima, automáticamente tienes que crear un verdugo que sea la persona que te invada, que sea la persona que te haga el daño, que te haga el mal, y por lo tanto, toda persona que se coloca en una posición de víctima le ha dado el poder a otra persona. Sí, No sé si, por ejemplo, puedes pensar en algún ejemplo donde una persona que se coloca en rol de víctima, vamos a observar cómo le ha dado el poder a la otra persona. Sí, yo creo que de alguna manera se somete efectivamente a la opinión del otro, pero yo diría más las personas que adoptan una posición vital de víctimas, que en el fondo lo que buscan es aprobación y aceptación por parte de los demás, porque piensan, oye, pobrecito, pobrecita, cuánto sufre. Eso es al final una actitud que adopta el ego. Al final está buscando la atención, está buscando la aprobación, y en ese sentido evidentemente se va a someter a todo lo que su supuesto verdugo o persona que la martiriza en su ideación pues le está haciendo, ¿no? Sí. Entonces, básicamente el trabajo que una persona tiene que hacer en algún punto donde se considera víctima es el trabajo de recuperar su poder personal. Porque ahí te das cuenta que cuando alguien considera que no puede, es porque piensa que otro sí que va a poder otorgarle aquello que necesita. Entonces el trabajo es un trabajo de desarrollo del poder personal. Jugar el rol de víctima tiene a corto plazo una cierta ventaja porque la persona le dan la palmadita en la espalda. Pero si lo observas con detenimiento, la mayor parte de la gente se aleja de las personas que se colocan en modo víctima. Porque te chupan la energía, te hacen sentir culpable, en fin. Pero es que además el colocarse en situación de víctima implica una falta de objetividad tremenda, ¿no? Porque son personas que normalmente siempre culpan a otros de sus males, lo mucho que sufren, lo mal que están. Entonces al final son verdaderos absorbedores de atención y absorbedores de energía. Y al final las personas tienden a alejarse de ello. La primera consecuencia que hemos visto es que le das el poder a otro cuando tienes la posición de víctima. La segunda consecuencia es que en lugar de ver por qué le has dado el poder a otro, le haces al otro sentir culpable de que ocupe ese rol, entre comillas, de verdugo, pero es porque la otra persona lo ha permitido. Es decir, cuando alguien se siente invadido o cuando alguien acepta algo que no puede aceptar, no es el problema del otro, es el problema de que la persona está aceptando algo que es inaceptable. Al final la posición de víctima es una consecuencia de un ego
desde mi punto de vista, un ego fuerte, es decir, de una necesidad excesiva de atención, casi de un narcisismo, ¿no? Y además es una actitud vital que no es fácil de trascender, o sea, se requiere de una enorme lucidez, de una enorme valentía y sobre todo de una enorme responsabilidad, ¿no? Para ser consecuente con los actos, ¿no? Sí, ahí lo que dices tú es que normalmente se ve el ego como cuando hables de alguien que tiene mucho ego, es alguien que piensas que es muy soberbio, que tiene muy poca humildad, y es así que, digamos, es un tipo de personas. Pero luego hay otro tipo de personas que tienen un ego muy fuerte, pero es cuando ellos se minusvaloran. Entonces, cuando ocurre la minusvaloración y en colocarse en la posición de impotencia, la posición en la que no pueden hacer nada, donde son los otros los responsables de tu vida, ahí también el ego es muy fuerte. Porque el ego lo vemos como una posición vital donde nos obliga, digamos, a vivir conforme a una determinación de un programa. Entonces hemos visto dos. La tercera es, que va unido obviamente, es que la persona no se hace 100% responsable de lo que le ocurre. Claro, está sometida a ese victimismo, ¿no? Está aprisionada por ese victimismo. Y yo creo que no es fácil admitirlo en las personas que ocupan ese rol, no es fácil y claro, al no ser fácil, nunca adoptan una verdadera responsabilidad sobre sus actos y sus consecuencias, ¿no? Entonces, observa cómo la persona entrega el poder al otro, cómo la persona no se hace 100% responsable y cómo la persona hace sentir culpable al otro. En un mecanismo psicológico que es muy, digamos, muy complejo, pero que es cómo funciona la persona en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien se hace 100% responsable? Que dice, vale, si yo, imagínate, en una pareja que está desequilibrada, donde hay, digamos, un invasor y un invadido. El invadido sería la víctima, o la persona que se coloca en posición de víctima. La persona puede decir, ¿por qué he elegido a esta pareja? Es decir, hay un momento de elección de la pareja que la persona que se coloca en modo víctima no lo va a ver así. Va a ver como que ha sido la vida quien le ha traído a esa persona. O, por ejemplo, alguien que está en un trabajo y donde el jefe, digamos, el jefe o los compañeros abusan de esa persona. Entonces, ¿por qué la persona está permitiendo eso? ¿Por qué no, digamos, reivindica sus derechos? ¿O por qué no empieza a buscar un trabajo donde pueda hacer un papel mucho más, digamos, más agradable y donde no sienta ese abuso por parte de su jefe o de sus compañeros? Sí, son situaciones también hay que comprender a veces difíciles por el contexto de las diferentes vidas, ¿no? Sí. Y por la naturaleza de las personas, ¿no? Y además otra de las consecuencias, no sé si estás de acuerdo, es que al final pues te ves abocado a que no eres dueño de tu vida, es decir, que dependes completamente de las circunstancias, cosa que también es compleja, ¿no? Sí. Hay una frase que me gusta mucho repetir, que es que o determinas tu vida u otros la determinan por ti. Entonces, todo va como en un pack, ¿no? Que es, no soy 100% responsable de mis decisiones, soy víctima del mundo, soy víctima de la vida, digamos, vivo en una vida de resignación. En esa vida de resignación, no buscada, además, los otros pueden abusar de mí y esto hace que esté a merced del deseo y de las circunstancias de los demás. Y entonces, digamos, como que permites que pase una apisonadora sobre tu vida y en lugar de, como digo yo, salir a ganar, salir a comerte el mundo, salir a poner tus talentos en el mundo, salir a aportar a la sociedad, digamos, como que te conviertes en una especie de esclavo de un sistema en el cual
tú piensas que no puedes hacer nada para cambiarlo. Entonces, como vives en el modo derrota. Digamos que la vida te ha derrotado. ¿Y qué recomendación darías tú a las personas que viven con este rol? El primer paso. A ver, lo que ocurre es que es muy difícil salir de ahí, de ese modo víctima, porque se han identificado con él. Porque es mucho más fácil pensar que siempre es el otro, es decir, que es el gobierno, que son los vecinos, que son los jefes, que son la pareja, porque le hace responsable del mal al otro. Y entonces puedes utilizar una serie de herramientas psicológicas que básicamente consisten en el chantaje emocional, en utilizar el miedo, sobre todo el miedo y la culpa, sobre todo la culpa, para culpabilizar al otro de que no eres feliz. Entonces, si tú tienes a mano un discurso donde dices es el gobierno quien no me está proveyendo, entonces es un discurso donde es el gobierno el que te tiene que hacer feliz, es la pareja la que no me comprende, es mi jefe quien no me valora, fueron mis padres que no supieron darme lo que necesitaba, ¿vale? Entonces ese rol se va haciendo y entonces te vas identificando con él. Entonces, ¿cómo sales de ahí? Tienes que quitarte esa gratificación instantánea que te produce ese rol y decir, y pensar, ¿qué precio estoy pagando por tener este rol de víctima? Y el precio es que no determinas tu vida, que otros pueden abusar de ti, que no pones tu potencial en el mundo, que probablemente ganas muchísimo menos dinero del que puedes ganar, que probablemente estás con una pareja que no te valora. Entonces, aunque obtengas una gratificación pequeña, el precio que pagas es muy alto. Ahí quizás el antídoto, si se puede decir de alguna manera, es doble. Uno, el ser consciente y el empoderarte de alguna forma, sí, ¿no? Es básicamente hacerte responsable, o sea, lo contrario de las consecuencias que hemos visto, es hacerte responsable, 100% responsable, recuperar tu poder, determinar tu vida, es decir, no estar a merced de las circunstancias, no culpabilizar ni hacer chantaje emocional a nadie por la situación en la que estás pasando. Es decir, preguntarte, ¿qué he hecho yo o qué papel o qué rol he ocupado en tener que vivir esta situación que estoy viviendo? Ahora, quería hacerte una pregunta, tú como buen cabalista, porque claro, muchas de estas recomendaciones van al aparato psíquico, digámoslo así. Físicamente, ¿tú qué recomendarías a una persona que vive en un rol de víctima? A ver, ahí lo que ocurre normalmente es que una persona que vive en un rol de víctima, su postura corporal, ¿cómo es? Sí, me imagino que será encogida. Es una postura que la vida te está llevando. Entonces, lo primero que hay que hacer a nivel físico-emocional, pero que están unidos, es salir a la calle, intentar salir a la calle, como diciendo, aquí estoy, aquí voy a poner mi energía, aquí voy a poner mis talentos, y eso se consigue elevando el nivel emocional. Y el nivel emocional se puede elevar si haces ejercicio físico, por ejemplo, esto que comentas, muy intenso. Cuando haces ejercicio físico muy intenso, o cuando haces deporte todos los días, o tienes contacto con la naturaleza, de forma un poco intensa, automáticamente sube tu estado emocional. Entonces, cuando sube tu estado emocional, ya no vas de víctima, porque te estás empoderando. Entonces, una de las formas es a través del ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, también atreverte a tener conversaciones, por ejemplo, que son difíciles, pero que en algún momento las tienes que tener. Entonces, la persona que vive en el rol de víctima prefiere no tener conversaciones porque piensa que va a perder en ese intercambio de palabras. Interesante, me parece tremendamente sugerente, ¿no? Que yo creo que el cuerpo también ayuda a esa transformación psíquica, porque al final pues está todo unido, ¿no? Sí. Me parece muy, muy interesante. Y bueno, y a nuestra audiencia, y respecto a esto, si tú tienes un amigo o una amiga que adopta ese rol, ¿qué podemos hacer nosotros o una persona? Es decir,
para ayudarle por lo menos a ser consciente del tema, ¿no? Sí. Lo que ocurre normalmente es que normalmente la gente con quien quiere estar, con gente entusiasta, con gente que le traiga, como se dice, buen rollo, con gente que le traiga alegría. Entonces, ¿qué ocurre? Que si una persona está todo el tiempo en modo víctima, en modo que se está quejando, donde ves que no hace nada para cambiar, poco a poco esa persona se va a ir aislando de la sociedad, se va, digamos, como quedando sola. Entonces, si tienes algún amigo ahí, en ese punto, pues básicamente es, con mucho tacto, hacerle ver que él puede, digamos, mucho más de lo que realmente está pudiendo. Pero muchas veces lo que digo, que es muy difícil porque se ha identificado con ese rol. Por eso tú intenta, por ejemplo, una persona que es muy pobre, o imagínate una persona que gana 500 euros al mes. Todo el mundo tiene un potencial tremendo para ganar un montón de dinero, realmente. Porque todo el mundo tiene una serie de talentos que básicamente es cuestión de canalizarlos. Entonces, convencer a esa persona que en lugar de 500 puede ganar 2.000 es una labor titánica. Y ya no te digo de ganar 10.000 o hacerse millonario. Porque esa persona se identifica con ese rol de pobrecito que solamente puedo ganar este dinero. O pobrecito que ya no tengo edad para hacer tal o cual. Entonces, es muy difícil que una persona cambie porque se está identificando con el ego. Entonces, por ejemplo, cosas que puedes hacer es poner ejemplos de personas que estaban en la situación de ella y empezar a mostrárselos. Pues mira a esta persona que estaba en tu misma situación y mira cómo ha salido. Tenemos un montón de ejemplos en la sociedad. Se me ocurren un montón, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, Albert Espinosa, atletas paralímpicos que han ganado medallas en las Olimpiadas, Teresa Perales, un montón de gente que ha superado su limitación y entonces empezar a utilizar esos modelos de referencia para decir, si esta persona ha podido, yo también he podido. Buscar mentores que se hayan superado. Pero bueno, lo más importante es querer salir de ahí. Pues nada, oye, pues yo creo que es un tema muy útil, ¿no? Y nada, no sé si hemos visto, yo creo que hemos visto 4. No 4, sé. No, nos quedaba una no, sufrir por la impotencia, había notado. Sí, el sufrimiento. El sufrimiento. La quinta causa es el sufrimiento que viven estas personas, el sufrimiento interno, porque claro, tú imagínate a una persona que ha nacido con un potencial increíble, que poco a poco le entra un rodillo donde se hace impotente básicamente, donde no se hace responsable, donde es abusada por otros, donde además se identifica con eso y donde empieza a utilizar mecanismos que está utilizando todo el tiempo la culpa y el miedo. Esas son sus herramientas desde donde vive. Entonces, el sufrimiento que vive esa persona es muy grande, interno, porque tiene deseos. ¿Qué ocurre? Tiene deseos y no los pone en el mundo porque piensa que no le van a escuchar. Entonces, poco a poco, su campo de acción cada vez se va reduciendo. Entonces, eso le genera un sufrimiento increíble y al final, pues, tendrá que ir saliendo. Para salir de ahí, pues, se tendrá que dar cuenta que puede salir de ese sufrimiento, que puede hacer un montón de cosas más de las que está haciendo, pero no es fácil porque se ha identificado con ese estilo de vida. Yo te voy a decir una sexta consecuencia, que intuyo que estas personas, esa actitud de víctima absorbe un montón de energía. Entonces estas personas están siempre de alguna manera cansadas, ¿no? Sí. Con energía baja. Sí, entonces esa es otra cosa, porque tú para poner, digamos, tus talentos en el mundo necesitas energía. Entonces, una persona que vive en el rol de víctima tiene muchas más posibilidades de enfermarse que una persona que se hace 100% responsable, porque incluso cuando tú te enfermas,
hay una parte muy importante que es la actitud de la persona con respecto a la enfermedad y con respecto a cómo curarse. Entonces, si tú tienes ganas de vivir, si tú tienes alegría, si tú te haces 100% responsable, a lo mejor te das cuenta que has enfermado porque tenías una dieta mala. Entonces, tomas acciones para cambiar la dieta, para cambiar tu estado emocional. La persona, poco a poco, va a salir de esa enfermedad con mucha más probabilidad. La persona que está en el modo víctima, de entrada las defensas le caen porque digamos como que está a merced de las circunstancias. Entonces, todo lo que le ocurre es por suerte. Pues ha sido esto que me ha ocurrido por mala suerte. Porque nunca se hacen responsables. Entonces, siempre es la mala suerte, siempre es el otro, siempre es el gobierno, lo que digo, el vecino, la pareja, la relación, siempre tienen mala suerte. Lo achacan a la mala suerte. Entonces, su nivel de energía es muy bajo, su nivel de entusiasmo es muy bajo. Pues me parece súper interesante. Yo invitaría a todas las personas que nos están oyendo a que nos compartáis casos de este tipo, ¿no? Y que también reflexionéis sobre todo esto que estamos comentando, ¿no? El problema es cuando es un familiar muy cercano, y esto ocurre mucho a lo mejor a nivel de madre e hija, ¿no? Entonces, la madre a lo mejor se ha quedado viuda o se ha divorciado, entonces está viviendo como en ese rol, y entonces engancha, atrapa a un hijo o a una hija. Y entonces me he encontrado con muchos casos así de personas que a lo mejor con 50 años siguen viviendo con los padres, siguen viviendo con la madre está bien, pero la madre está bien físicamente, pero está viviendo en el rol de víctima, en el rol de sufridora. Entonces engancha a la hija, normalmente, a una hija que suele ser la hija soltera, y entonces esa hija, ella le desarrolla mecanismos todo el tiempo psicológicos para que la hija esté atrapada ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, si la hija se echa un novio, la madre le va a hablar del novio todo el tiempo mal para que la hija deje al novio. Si, por ejemplo, ella se va de viaje con el novio, justo en el momento en el que se va de viaje con el novio, la madre víctima se enferma, y entonces tiene que volver del viaje con el novio, y en el momento que vuelve del viaje ya se ha recuperado. Yo creo que, así que Gonzalo sería un excelente guionista de telenovela. Exacto. Bueno, esperemos que el vídeo se haya visto. O sea, eso, entonces sí, entonces observa todos los mecanismos que la gente que se coloca en el modo víctima, mecanismos emocionales, como ellos se ven impotentes, enganchan a otros para que les provean. Pues nada. Y entonces, pues nada. Oye, muy interesante. Es increíble la cantidad de derivaciones que tiene. Sí. No solamente la cábala, sino el análisis de la psicología humana a la luz de la cábala. Sí, y entonces básicamente cuando alguien quiere hacer un trabajo espiritual tiene que hacerse 100% responsable. Por eso, antes de entrar en las escuelas avanzadas, las escuelas del alma o las escuelas del espíritu, la persona tiene que hacer bastante trabajo psicológico. Y una de las escuelas serias, lo que siempre te piden es que te hagas 100% responsables de lo que te ocurre. O sea, no hay excusas. La vida te ha dado una serie de cartas, a algunos le han dado unas cartas buenas, a otros le han dado unas cartas malas, pero al final es tu actitud frente a la vida conforme a las cartas que la vida te ha repartido. Y jugarlas bien, esas cartas. Básicamente es con entusiasmo, salir a ganar, salir a poner tus talentos en el mundo, tener entusiasmo, compartir. Si hay algo, por ejemplo, que te está frenando, pues ver qué miedos tienes, ver si te sientes culpable por algo y empezar a trabajar en ello, ¿no? Bien, magníficos consejos. Pues nada, pues queridos filósofos de la vida, esperamos que os haya gustado este vídeo y nada, seguimos con otros temas que nos interesan. Y recuerda que no es lo que haces, sino cómo lo haces. Cómo lo haces, efectivamente. Vale. Muchas gracias, chicos. Un placer.